Este es el video correspondiente a la práctica número 4 del curso. En esta ocasión vamos a introducirnos por primera vez en lo que es el manejo de la información raster en un sistema de información geográfica, y para ello vamos a generar un modelo digital de elevación a partir de información BIL, de información de intercambio de imágenes, .BIL, bits intercalados por línea, proveniente de un servicio de descargas del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Nosotros ingresaremos a un servidor de descargas de la institución, bajaremos la información .bil, la información en este caso sobre altitud, la altitud, los rangos de altitud de un estado de la República Mexicana en .bil, en bits intercalados por línea, y realizaremos una serie de procesos para transformar esa información a un archivo raster convencional en un sistema de información geográfica, en este caso ARGIS 10.5. De acuerdo a la guía temática de la práctica de esta ocasión, lo primero que tenemos que hacer es explicar las generalidades del portal del Continuo de Elevaciones Mexicano, el CEM de INEGI. El Continuo de Elevaciones Mexicano es un servidor de descargas que tiene INEGI. Voy a minimizar el PDF. Voy a poner lo que es el Continuo de Elevación del Continuo de Elevaciones Mexicano en lo que es una página web, en un navegador de Chrome. El CEM es un servidor de descargas, les decía, que tiene el Instituto Nacional de Geografía y Estadística del Estado mexicano. Es un compilado de información sobre los diferentes rangos altitudinales, sobre la información de altitud, de elevación de toda la República Mexicana, que ofrece varias alternativas para su descarga. De hecho, les adjunto en un TXT, en un path, la URL, la dirección del Continuo de Elevaciones Mexicano, e independientemente de eso, ustedes en cualquier buscador, en Google o demás, pueden poner como tal Continuo de Elevaciones Mexicano, versión 3.0, y los llevará a esta página como una primera opción en la búsqueda. El Continuo de Elevaciones Mexicano nos ofrece varias alternativas para bajar la información. La primera de ellas sería dar clic en el estado de nuestro interés en esta plantilla de navegación general que se nos presenta a primera vista. Una opción más detallada sobre la información que nos ofrece la plataforma es la siguiente. Dando clic en este icono, mostrar opciones de descarga, se van a desplegar las diferentes opciones de descarga que nos ofrece el CEM de INEGI. Comenzando por la primera, que se llama resolución. Si uno da clic en la pestaña, va a observar que INEGI nos ofrece información a diferentes resoluciones, que van de 120 metros hasta 15 metros. Debemos recordar en este punto la estructura de la información raster. Recuerden que la información raster es similar, es parecida a la información que nosotros encontramos en una imagen de sensores remotos. No estoy diciendo que sea lo mismo, por supuesto, no. Me refiero únicamente a su estructura informática. Recordando eso, ustedes podrán también recordar que la unidad mínima de información de la información raster en un SIG es el píxel, y que ese píxel, como una unidad mínima de información, contiene ciertas características, ciertas particularidades, y en este caso una de las más importantes es el tamaño, ya que el tamaño del píxel va a definir, entre otras cosas, la precisión de la representación de la información geográfica contenido en ese tema o en esa capa temática raster. Por tanto, este aspecto de resolución a lo que hace referencia es precisamente a eso, al tamaño del píxel, al tamaño que nosotros podemos aspirar generar en un modelo digital de elevación, en este caso, píxel a píxel,
expresado en metros. De manera, por ejemplo, que si nosotros elegimos 120 metros, el tema raster, el modelo digital de elevación que nosotros vayamos a crear, tendrá esa resolución nominal, 120 metros por lado. O sea, cada píxel en cada uno de sus lados tendrá 120 metros. Podemos nosotros ir mejorando la resolución hasta llegar a una escala de resolución nominal de 15 metros. Esto significa que el modelo digital de elevación, el tema raster que nosotros vayamos a crear a través de esta información, va a tener un largo, va a tener una extensión de 15 metros por lado. En este caso, esos 15 metros es la resolución máxima que nos ofrece INEGI. Es una buena resolución, es una resolución ya de alguna calidad para poder realizar estudios incluso a un nivel local, a un nivel semilocal, subregional, y pues sería la opción que nosotros vamos a escoger en esta parte. Segunda pestaña, lo que se llama cobertura geográfica. Esto es importante. INEGI nos muestra tres opciones de cobertura geográfica. La cobertura geográfica como tal, la clave de la carta o un área definida. En este caso, el portal, aunque es un buen portal, es posiblemente de lo mejor que genera INEGI, ha tenido un fallo constante desde su primera versión, que es el siguiente. Si nosotros escogemos la opción clave de carta o bien la opción área definida, vamos a enfrentar un problema operativo. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones estas dos opciones de clave de carta y área definida no nos van a ofrecer la información en el formato de intercambio que nosotros esperamos, que es el .bil, o sea, un archivo de bits intercalados por línea, sino que nos va a ofrecer diversas opciones de intercambio gráfico, como imágenes, JPG o bajo algunos otros formatos que son solamente imágenes en estructura normal, en la estructura de cualquier formato de intercambio gráfico que nosotros conocemos en el mercado, y no nos va a dar acceso, no nos va a dar opción a acceder a esa información .bil que nosotros necesitamos. Solamente para fines demostrativos, pues si uno pone clave de la carta, aparece la retícula bajo la cual está dividida todo el territorio de la República Mexicana. Me refiero obviamente a lo que es la retícula de las cartas topográficas 1 a 50,000 de INEGI. Uno tendría que seleccionar la clave o bien escribir la clave de la carta topográfica que se esté buscando y posteriormente pues bajar la información en el formato establecido. Hagamos solamente una prueba pues para ver qué nos ofrece. Vamos a elegir la primera y vean por ejemplo cómo nos ofrece la información en archivo TIFF en la primera opción, que es el SEM, o el sombreado también nos lo ofrece en archivo TIFF. En este caso, el archivo TIFF no es lo que nosotros queremos, no es lo que pretendemos para trabajar, porque es un formato de intercambio de información gráfico que es mucho más limitado en su interoperabilidad que el .bil. Por tanto, pues les digo, esta opción en un momento dado de descargar la información por clave de la carta no es la mejor opción para los fines que perseguimos en esta actividad. La otra opción también pues es la de poner un área definida. En un área definida nosotros podemos poner las coordenadas extremas, o sea, el punto mayor hacia el suroeste, noreste, suroeste, noreste, noroeste y sureste de la extensión que nosotros queremos buscar, o bien en un momento dado podemos trazar un recuadro en lo que es la plantilla que nos ofrece, INEGI. En este caso, la deficiencia de la información es exactamente la misma. Nos va a ofrecer un archivo TIFF o bien un archivo JPG, que no es necesariamente lo que nosotros buscamos, lo que nosotros requerimos en este momento para trabajar. La tercera opción de cobertura geográfica nos lleva a lo que es la opción de área geográfica. INEGI entiende área geográfica por
el estado de la república que se esté buscando la información. En este caso, si nosotros presionamos cualquier estado de la república, nos va a ofrecer INEGI una descarga en RAR, una carpeta comprimida, que contendrá un archivo .bil, un archivo de bits intercalados por línea, para poder bajar esa información de altitud, bajar esa información de elevación. En este caso, nosotros vamos a trabajar con el estado de Morelos, así que buscaríamos el estado de Morelos, damos clic sobre Morelos y vean la información que nos ofrece. Nos ofrece todo lo que es el continuo de elevaciones, en este caso del área del estado de Morelos, pero lo importante es que nos ofrece la información en un archivo BIL, en un archivo de bits intercalados por línea. En este caso, pues uno solamente daría clic en lo que es el icono de BIL para bajar la información. No es estrictamente necesario porque dentro de la información de la práctica que les envié por correo electrónico ya está incluido el archivo BIL del estado de Morelos y por tanto, pues si ustedes quieren descargarlo, adelante. Si no lo quieren descargar, pues ya está la información incluida en la carpeta y podemos empezar a trabajar. A través de lo que es este portal de descargas de INEGI, nosotros vamos a poder descargar información sobre el continuo de elevaciones mexicano de la República, como les decía. También algo importante a destacar es el hecho de que en un momento dado INEGI nos ofrece todo lo que es el continuo de elevaciones mexicano a nivel nacional en la parte de abajo, como pueden ver. Son 11 partes, más o menos de unos 525, 524, 23 megas cada una, para en un momento dado pues procesar todo lo que es el modelo digital de elevación a distintas resoluciones de todo el país. Este material, sabiéndolo utilizar y conservándolo bien, pues es bastante útil porque de alguna u otra manera te abrevia, te disminuye el trabajo posteriormente. En un momento dado, ustedes también lo pueden intentar, el procedimiento sería exactamente el mismo que vamos a seguir en esta práctica. En este caso, pues por razones de tiempo, obviamente, y por situación didáctica, únicamente nos vamos a concentrar en lo que es la parte del estado de Morelos. Bien, una vez que ya les he presentado la plataforma del continuo de elevaciones mexicano de INEGI, la minimizo y el segundo punto a abordar, el tercer punto, de hecho, el segundo ya lo vimos, la descarga de los datos en BIL. El tercer punto sería la conversión de esta información del punto BIL en un archivo de intercambio. Esto es importante, ¿por qué? Porque el punto BIL, los bits intercalados por línea, tienen todavía la estructura de una imagen como tal. Nosotros debemos generar un archivo de intercambio entre ese punto BIL y lo que sería el modelo digital de elevación ya con la estructura raster definitiva en lo que sería ArcGIS 10.5. En este caso vamos a utilizar un programa que se llama Global Mapper, cuyo enlace de descarga e instrucciones de descarga también se las habré enviado ya por correo, para generar este archivo de intercambio, para poder acercar la estructura informática del punto BIL a lo que sería la estructura informática nominal de un raster como tal, de un raster normal en un sistema de información geográfica. Global Mapper es un programa muy noble, es un programa muy útil y una de sus particularidades más destacables es precisamente esta. Es un sistema de información geográfica que permite el intercambio de información entre diferentes formatos de una manera muy práctica, de una manera muy libre y de una manera muy eficiente. Es probablemente su característica más llamativa y es probablemente su característica más valiosa. Global Mapper es un programa muy noble al momento de trabajar con formatos de intercambio en información geográfica. Obviamente, pues ofrece otras modalidades de análisis, ofrece otras herramientas. En este caso, para lo que lo vamos a utilizar es precisamente para esto, para operaciones de conversión de información, y eso representa pues posiblemente uno de sus
una de sus mayores fortalezas. Vamos a ello. Minimizo lo que es la guía temática de la práctica y voy a ejecutar Global Mapper. En este caso yo lo tengo ejecutado. Ustedes busquen el icono Global Mapper 20 o 19, cualquiera de las dos versiones. No hay realmente diferencias a este nivel de uso en ellas. Pueden utilizar la que más les convenga, la que más les acomode. Voy a maximizar Global Mapper y vamos a proceder a lo que es la generación de ese archivo de intercambio de información entre un punto BIL y lo que sería el raster nominal de un sistema de información geográfica, generando un archivo .asc o un archivo ASCII. El archivo ASCII es un archivo de intercambio de información genérico bajo una codificación norteamericana que es muy noble, digamos, es de las viejas confiables al momento de trabajar información tipo raster en un sistema de información geográfica, y nosotros lo vamos a utilizar para posteriormente, una vez creado, llevarlo a lo que es ArcGIS 10.5 y generar el raster nominal ya en ese programa. Vamos a abrir el contenido del SEM de lo que descargamos de INEGI para mostrarlo. En este caso está en la carpeta que se llama SEM. Voy a dar doble clic y vemos que aquí está el archivo comprimido que fue el producto de la descarga de el servidor de INEGI. En este caso solamente hay una breve explicación sobre la simbología o sobre lo que encontramos aquí en cuanto a la clave de la carpeta RAR. Vemos que comienza con el acrónimo SEM, o sea, Continuo de Elevaciones Mexicano. Posteriormente viene una V3, o sea, versión 3. Luego viene una fecha, 2017-06-19, o sea, 19 de junio del 2017, hace referencia a la fecha de adquisición de la información por parte de INEGI. Luego viene R15, que hace referencia a la resolución, 15 metros. Y por último, E17, que hace referencia al código o la clave del estado en lo que es el continuo de los estados de INEGI. En este caso, Morelos es el estado número 17 de la República para INEGI. Bien, vamos a descomprimir esta carpeta. Solamente primero llevaré la vista a la opción de lista. Descomprimimos dando clic con el botón derecho y luego clic con el botón extraer aquí. RAR va a extraer la información. Vemos los archivos que se generan. Y en este caso, el archivo que nos interesa va a ser el archivo BIL, el .bil, que tenga el mayor peso. Que en este caso observamos es el tercer archivo, que pesa casi 70 megas. Sobre ese archivo nosotros vamos a trabajar para poder generar el archivo de intercambio, el .asc, el ASCII, y llevar ese ASCII posteriormente a ArcGIS 10.5. Los demás archivos que se generan son auxiliares, son archivos de sobreescritura. Vemos, por supuesto, que es un BIL y tiene el archivo HDR o el archivo header, y también tiene un archivo PRJ o el archivo de proyección de la información. Sobre esto es importante y vamos a tratarlo con detenimiento en Global Mapper. En este caso, hasta este punto, llévense la idea, llévense la noción de que el archivo sobre el cual se tiene que trabajar es el .bil, que tiene un mayor peso. Voy a minimizar esto, voy a regresar a Global Mapper y voy a abrir ese archivo .bil en el programa. Para esto vamos a dar clic en la opción que se llama Open Data Files o Data Files. Buscamos la carpeta en la cual tenemos guardada la información de esta práctica. Yo la tengo en el disco duro y es práctica 4, 1 práctica 4. Buscamos en la subcarpeta SEM y en la subcarpeta SEM elegimos el BIL de mayor peso, que en este caso es el segundo archivo que se generó. Lo marcamos y damos clic en abrir. Esperamos a que el Global Mapper lo cargue y este es el resultado de la incorporación del .bil al entorno de trabajo de Global Mapper. Como pueden ver, nos muestra ya lo que es pues, la información sobre los diferentes rangos altitudinales del estado de Morelos. En este caso nos lo muestra incluso con una
vamos a decir, con una imagen o con una sensación de tridimensionalidad, como si fuera un sombreado digital. Sobre esto vamos a tener una práctica en específico posteriormente. Es muy importante en este punto que ustedes noten lo siguiente. Vean que el bill que nosotros acabamos de bajar de INEGI y que estamos desplegando en Global Mapper está codificado bajo coordenadas geográficas. Por tanto, el cambiar la proyección de esta información a UTM va a ser uno de los pasos importantes que nosotros vamos a seguir en la práctica. De hecho, hay varias situaciones que nosotros tenemos que atender, que tenemos que arreglar en lo que es Global Mapper para poder darle esa estructura informática similar al archivo de intercambio, al ASCII, para posteriormente llevarlo a lo que es el entorno de trabajo de ArcGIS 10.5. Bien, vamos al proceso como tal. Para preparar esta información para generar el archivo de intercambio, lo primero que tenemos que hacer es precisamente verificar este aspecto de la proyección. Para ello, vamos a ir dentro de Global Mapper a la opción que se llama Tools, a la opción que se llama Herramientas. Damos clic. Y en Tools vamos a buscar la opción que se llama Configure, configurar. Damos clic en Configurar y aparecerá este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo vamos a buscar en la columna desplegada a mano izquierda la opción que se llama Projection. En este caso yo ya la tengo desplegada porque obviamente ya anduve por aquí antes. En su caso posiblemente no aparezca así, únicamente tienen que dar clic sobre Projection para que aparezcan las diferentes opciones. Una vez que estamos en Projection, Global Mapper nos dice que la proyección actual de esta información es en geográficas, bajo el datum WGS84 y que las unidades van a ser grados. Vamos a modificar estos parámetros de proyección para poder exportar ese archivo de intercambio, ese .asc, ese archivo ASCII, ya con una proyección en UTM. Para ello, en la pestaña de Projection, vamos a dar clic y vamos a pedir la opción de UTM. En UTM, Global Mapper automáticamente nos marca la zona correspondiente, que es la zona 14 del hemisferio norte. Esto es correcto, el estado de Morelos, toda la extensión del estado de Morelos cae en esa zona UTM, la zona UTM 14 norte. Nos da un datum, que es el WGS84, y nos marca el cambio de unidades planas a metros. Además, pues nos da los atributos de la conversión, lo que sería el valor del meridiano central en cuanto a factor de escala, el meridiano central, el origen, la latitud de origen, el falso norte y el falso este. Una vez que hemos asignado los valores de conversión de la proyección a UTM correspondientes, es muy importante lo siguiente. Primero daremos clic en el botón de Apply, aplicar, y una vez que damos clic en el botón de aplicar, vamos a dar clic en el botón de OK. Ustedes habrán notado en el video cómo apareció en esta parte una pequeña cinta azul mientras el programa realizaba la operación. Y ahora vean en esta parte de abajo cómo nuestra información ya está codificada y expresada en UTM, zona 14 norte, bajo el datum WGS84 y ya las unidades son metros. Bien, este es el primer paso para poder realizar el formato de intercambio, el archivo de formato de intercambio, que es el cambio de lo que es la proyección de coordenadas geográficas del bill original a UTM. El segundo proceso es ya la generación del archivo de intercambio como tal. Para generar ese archivo de intercambio, nosotros vamos a ir a la opción de archivo, File, en Global Mapper, damos clic
Y luego vamos a buscar la opción que se llama exportar. Export. En Export vamos a ver distintas opciones. Como les decía hace un rato, el programa es sumamente noble al momento de manejar formatos de intercambio. Vean que tenemos un montón de opciones para exportar la información. En este caso, la opción que nos interesa es la que se llama Export Elevation Grid Format, que sería en este caso la cuarta, quinta, sexta opción. La dejo marcada ahí unos segundos en la pantalla para que ustedes la aprecien, la vean, la ubiquen. Esta es la opción que nosotros vamos a utilizar. Damos clic sobre ella. Y lo que nos pregunta Global Mapper es, ¿cuál es el formato de exportación, el formato de intercambio que tú quieres elegir? Únicamente a manera demostrativa voy a dar clic en la pestaña. Vean que hay un montón de formatos de intercambio y solamente estamos refiriéndonos a un apartado, o sea, solamente es una opción de intercambio. Y vean todas las opciones que nos ofrece Global Mapper. En este caso, curiosamente, la que aparece por default, la primera opción, que se llama Arc ASCII Grid, es la opción que nosotros buscamos, porque nosotros vamos a generar un archivo ASCII, un archivo de intercambio entre este bill hacia el raster nominal bajo la estructura ASCII. Damos clic en OK y aparece este primer tip, esta primera leyenda, que nos advierte que toda la información que exportemos de ahora en adelante va a ser exportada de acuerdo al sistema de proyección actual en el display. O lo que es lo mismo, va a ser exportada en UTM, tal y como nosotros lo queremos. Le decimos que sí, clic en OK. Y en este cuadro de diálogo nosotros tenemos que asignar los valores de conversión, los parámetros de conversión para generar ese archivo ASCII. Esta parte es muy importante porque precisamente es la parte que hace referencia a lo que es la aproximación o el acercamiento de la estructura informática del bill hacia la estructura informática del raster como tal. Por lo siguiente, bajo este cuadro de diálogo, nosotros vamos a establecer los parámetros bajo los cuales vamos a indicar al programa el tamaño del píxel, la estructura del píxel y la resolución del píxel del archivo ASCII de intercambio. Esos aspectos, la resolución, el tamaño, las unidades verticales, las unidades planas y demás, van a reproducirse en el raster final que nosotros generemos. De forma que es muy importante realizar bien esta parte del proceso. Por inicio de cuentas, nos pide que nosotros señalemos cuáles van a ser las unidades verticales. En este caso, aparecen por default metros. Vamos a dejar metros como tal. Como segunda opción, aparece un resampleado, el resampling. Esto lo voy a explicar, aunque no necesariamente lo vamos a ejecutar en esta ocasión. Global Mapper nos ofrece realizar una función de resampleo a la información, de manera que nosotros le pidamos al programa que realice, digamos, revisiones sobre la escritura de los píxeles que va a codificar, de manera que el programa cuide que bajo la estructura ASCII ningún píxel generado se vaya con parámetros inconvenientes, con parámetros anómalos, o bien que ningún píxel generado en el formato de intercambio se vaya sin un valor de altitud asignado. Hay muchísimas opciones para hacer el resampleo. Realmente no tiene mucho sentido meternos en los detalles de cada una de ellas. Generalmente los más utilizados pues es la interpolación bilineal o bicúbica. En este caso, pues únicamente sería un control de calidad de la información en nuestro modelo digital de elevación. No tiene mucho sentido hacerlo porque aumenta un poco, no de manera considerable, pero sí aumenta un poco lo que es el tiempo de proceso, lo que son los ciclos de computadora que se lleva la operación como tal. Solamente lo explico. Vamos a dejar la opción en el default, solamente resamplear
si es necesario, o sea, solamente resamplear si el programa detecta alguna anomalía en la información que está procesando. Como tercer aspecto, esto es muy importante, tenemos que señalar el sample spacing o lo que es lo mismo, el tamaño, las dimensiones del píxel. En este caso, por default, Global Mapper nos propone 14.64 y tantos metros en el eje de las X y 15.36 y tantos metros en el eje de las Y. Esto no puede ser así, porque nosotros generaríamos píxeles que tuvieran 15 metros por un lado, por un extremo, y 14 metros por el otro. Por lo tanto, no generaríamos necesariamente píxeles ortogonales, píxeles cuadrados, sino que generaríamos más una figura, una geometría parecida a lo que es un trapecio que a un cuadro, que a un cuadrado. Por tanto, nosotros debemos asignar el mismo valor en el eje de las X y en el eje de las Y. Hay dos opciones: borrar ambos valores y poner 15 metros en el eje de las X y 15 metros en el eje de las Y, porque recordemos que la información que nosotros bajamos de INEGI, el punto BIL que estamos procesando en Global Mapper, nos ofrece una resolución nominal máxima de 15 metros. Esto es mitad verdad, mitad mentira. Hay manera de poder mejorar esa resolución, pero eso ya corresponde a operaciones, digamos, de un nivel intermedio en cuanto a la habilidad en el manejo de estos programas. Nosotros nos contentaremos con esos 15 metros de resolución, que ya son bastante buenos. La segunda opción en un momento dado, pues sería copiar el valor de Y, que son los 15 y tantos metros, y llevarlo al valor de el eje de las X. Voy a copiar el valor de Y, lo llevo al valor del eje de las X, lo pego, y ya tendríamos los mismos valores tanto en X como en Y. O bien, en un momento dado, como les decía, la otra opción pues únicamente es dejar el eje de las X en 15 metros cerrados y el eje de las Y en 15 metros cerrados. Generalmente, si ustedes lo dejan así en metros cerrados, va a generar un errorcito por ahí de 0.0000001, o sea, un error menor a un centímetro, que es prácticamente deleznable, es totalmente despreciable. Eso lo veremos cuando ya llevemos la información a ArcMap. Cualquiera de las dos opciones es buena y la pueden manejar de esa manera. Es muy importante dejar marcada con la palomita la pestaña que aparece debajo del sample spacing, que nos dice que debe generar el programa siempre celdas cuadradas. Dejen esa palomita marcada, es muy importante que se quede marcada, para que el programa, basándose en lo que son las dimensiones de 15 metros en el eje de las X y 15 metros en el eje de las Y, genere una retícula ortogonal, o sea, una red de cuadros ortogonales, en la cual cada uno de esos cuadros, cada uno de esos píxeles, mida exactamente lo mismo. La tercera opción, interpolar, para llenar los gaps en los datos, es algo parecido a lo que es el resampling, o sea, aquí nos ofrece hacer un proceso de interpolación para llenar o para rellenar aquellos espacios que puedan irse vacíos o que puedan generar, digamos, huecos en esa retícula de cuadros, en esa retícula de píxeles. De este proceso, si ustedes lo dejan marcado, sí incrementa de alguna u otra forma sustancialmente los ciclos de computadora, o sea, sí genera un proceso un poco más lento. En este caso vamos a dejarlo desmarcado para efectos de tiempo y didácticos, pero ustedes con mayor tiempo lo podrían probar. La siguiente opción, generar un archivo de proyección, un PRJ, déjenla marcada para que ya el ASCII que vamos a crear genere este archivo de proyección y para que esa información pueda ser correctamente proyectada en ArcGIS 10.5. Y la última opción pues es avanzada, que sería escribir los centroides y las coordenadas de las esquinas de la retícula. Déjenla sin marcar, esto obviamente pues ya de incluso Global Mapper nos dice que es un proceso avanzado. Vamos a dar clic en OK. Antes de dar clic en OK, les hago una recomendación.
El programa va a tardar algunos minutos, dependiendo obviamente de la capacidad de sus computadoras, para generar el archivo ASCII. Cuando ustedes den clic en OK, en este punto, en Global Mapper, dejen trabajar al programa solito y no abran ningún otro programa. No se metan a Internet, no se metan a un Word, no regresen al PDF de instrucciones de la práctica. ¿Por qué? Porque es relativamente sensible y en algunas ocasiones, si no se le deja trabajar plenamente en lo que es el uso de la computadora como tal, marca error, genera un archivo con error. Entonces, una vez que den clic, es porque no van a hacer absolutamente nada más en la computadora hasta que Global Mapper les indique que su archivo ASCII ya ha sido generado. En este caso, pues yo voy a dar clic en OK y voy a parar momentáneamente el video para que el programa genere el ASCII y no consumir pues más tiempo de video mientras realiza el proceso. Recuerden, ustedes van a dar clic en OK y no van a hacer absolutamente nada más en la computadora hasta que el proceso termine. Damos clic en OK. Pregunta, ¿cuál es la ruta y el nombre que vamos nosotros a asignarle a ese archivo ASCII? En este caso, dentro de nuestra práctica, la carpeta de la práctica, regresamos a ella. Hay una subcarpeta que se llama ASCII-UTM. Den doble clic sobre la subcarpeta, lo vamos a dejar guardado ahí. Y como nombre al archivo, al punto ASC que vamos a generar, le vamos a poner el acrónimo de Morelos, MOR. De manera que vamos a guardar el ASCII que se va a llamar mor.asc. Damos clic en guardar y el programa lo va a empezar a generar. En este caso no voy a parar el video porque va bastante bien, va a una buena velocidad, es únicamente 1 minuto. Así que sigo con ustedes. Bien, una vez que la barra de avance de Global Mapper se va, desaparece, es la indicación de que ha terminado ya el proceso y ha generado el archivo de intercambio ASCII correspondiente. Minimizo Global Mapper, voy a la carpeta de trabajo para mostrarles ese archivo, subo un nivel, voy a la subcarpeta que se llama ASCII-UTM y veo que en ASCII-UTM ya ha generado el archivo ASC. Y vean que es un archivo pues pesadito, 280 megas, con su project correspondiente. Bien, ya que generó el ASCII, ya que generó el archivo de intercambio ASC, ese archivo de intercambio vamos a utilizarlo en el entorno de trabajo de ArcGIS 10.5 para generar el modelo digital de elevación como tal, para generar ya el tema raster, el archivo raster, la capa temática raster correspondiente. Por tanto, van a ejecutar ArcMap. En este caso, yo ya lo tengo abierto. Y una vez que lo tienen abierto, van a incorporar el archivo ASCII a lo que es la tabla de contenidos y al data frame. Van a dar clic sobre Layers con botón derecho, agregar datos, van a encadenar la carpeta de trabajo, que en este caso es la carpeta de trabajo de la práctica 4, 1 práctica 4, dan clic en conectar al folder, buscan en este navegador su disco duro o la ubicación física donde tengan las carpetas de las prácticas y van a buscar la que se llama 1 práctica 4. Dan clic para encadenarla, verifican que la ruta sea correcta en la parte o en la opción de carpeta, dan clic en aceptar, de hecho yo ya la tenía encadenada, aquí está, y una vez que la encadenan, ArcMap les da ya acceso a la información de la carpeta.
En este caso, cuando ya llegan a este nivel, van a dar doble clic en la subcarpeta ASCII UTM y aparecerá el archivo de intercambio more.asc. Lo marcan dando un clic, van a dar clic en agregar. ArcMap les va a preguntar si ustedes quieren crear las pirámides de este archivo raster. Les va a indicar que el archivo no contiene pirámides o no contiene las pirámides suficientes para ser desplegado, para ser susceptible de demostración o de vista en lo que es el display. Ustedes van a decirle que sí, que quieren crear las pirámides bajo el método de resampleo de el vecino más cercano con una compresión de default. Van a dar clic en Yes. ArcMap va a generar las pirámides para poder desplegar el archivo ASCII. La velocidad nunca ha sido una característica distintiva de estas versiones de ArcMap. Bien. En este caso vemos ya cómo creó el archivo ASCII en el sistema de información geográfica. Con estos procesos hemos satisfecho lo que es la importación del ASCII, la conversión del archivo BIL a un formato de intercambio ASCII y la importación del ASCII al entorno de trabajo de ARGIS 10.5. Seguiríamos con lo que es la generación del MDE bajo la estructura informática raster en ARGIS 10.5. Para ello, teniendo el raster desplegado, vamos a recurrir a lo que es el ArcToolbox. En el ArcToolbox vamos a ir a la cuarta opción que se llama Conversion Tools. Y en Conversion Tools vamos a buscar la penúltima opción que se llama To Raster, a raster o hacia raster. Damos clic. Y cuando se abren ya las diferentes herramientas de la cajita de herramientas, vamos a dar doble clic en la primera opción que se llama ASCII to Raster para poder transformar este formato de intercambio ASCII a un archivo raster como tal, a un archivo raster nominal. Voy a dar doble clic sobre ASCII to Raster y aparece este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo, ArcMap nos pide seleccionar un tema input ASCII, que en este caso pues es obviamente el que tenemos, el que se llama more.asc. Damos clic en la carpeta, aparece ya la carpeta encadenada, marcamos el archivo ASC, damos clic en abrir. Y luego nos pide dar la ruta y el nombre a un archivo raster output o a un archivo raster de salida. En este caso, ese archivo output raster o raster de salida es el modelo digital de elevación de todo el estado de Morelos. Así que vamos a dar clic en la carpetita para darle la ruta y el nombre correspondiente. Damos clic en la carpeta, vamos a la práctica, a la carpeta de la práctica, que es la práctica 4, y vamos a dar doble clic en la subcarpeta que se llama MDE-MORE, o sea, modelo digital de elevación de MORE del estado de Morelos. Vamos a dar doble clic sobre la subcarpeta y como nombre a este raster dataset que vamos a crear, le vamos a poner DEM, o sea, MDE, lo que sería en inglés Digital Elevation Model, _more. Una vez que le dimos ya la ruta y que le dimos nombre, damos clic en salvar. Y como última opción, el programa nos presenta un tipo de datos que va a generar en el output, que es el integer. Déjenlo como tal, hay más opciones, float, pero en este caso nos interesa un modelo digital de elevación que tenga una estructura raster nominal, que es la opción de integer. Damos clic en OK y el programa va a generar
el modelo digital de elevación. Tardará un par de minutos o 3 minutos, algo por el estilo. Damos clic en OK. El programa comienza a procesarlo. Y una vez que lo procesa, aparece el recuadrito en azul en la parte inferior derecha, que nos informa que la operación ha sido exitosa, que tiene la palomita en verde, y arriba en la columna de la tabla de contenidos aparece ya el raster creado que se llama dem-more. El ASCII que nosotros hemos venido manejando ya no nos es útil en esta dinámica, así que podemos prescindir de él. Para prescindir de él, para eliminarlo de la tabla de contenidos, damos clic con el botón derecho sobre él y damos clic en Remove, en remover, y nos quedamos con el tema raster que nosotros hemos generado a partir del ASCII. Voy a ir a la carpeta de la práctica para mostrar la estructura del modelo digital de elevación, la estructura informática de este tema raster. Vean que tenemos la subcarpeta que se llama dem-more, que es homónima al nombre del raster, y su subcarpeta info. Además de este montón de archivos auxiliares que realmente no tienen razón de ser, pero los genera el programa. En fin, tenemos la subcarpeta homónima y tenemos la subcarpeta info. Bien. Este tema que tenemos, este tema raster, este modelo digital de elevación, nos da información sobre los diferentes rangos o intervalos altitudinales presentes concurrentes en el territorio, en el área del estado de Morelos. En este caso, por default, el programa nos está marcando la información, o nos está mostrando la información, mejor dicho, en esta escala de grises, en esta escala difuminada de grises, en la cual pues entendemos o sobreentendemos que los grises más oscuros corresponden a low, a los valores más bajos de altitud, mientras que los grises más claros corresponden al high o a los valores más altos de altitud. En este caso, aunque muchas personas, mucha gente trabaja este tipo de información, la información raster, así, mostrado en valores continuos, por lo que es esta mancha o esta nube de escala de grises, no es la opción más correcta, no es la opción más ortodoxa para mostrar esta información, ya que lo que tenemos aquí es información de una variable cuantitativa ordinal gradual, en este caso, elevación, elevaciones que van desde los 559 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.928 metros sobre el nivel del mar. La forma más ortodoxa de mostrar esta información, de hacer el display de esta información, es mostrarla en segmentos, en rangos o en intervalos de altitud. Para ello nosotros vamos a modificar la manera en la cual esta información nos es mostrada a través del symbology del tema, que es una operación que ya realizamos en varias ocasiones con la información vectorial, y esta será la primera vez que la realizaremos en información raster. Para el symbology, para abrir la simbología del tema, vamos a dar clic con el botón derecho sobre el tema, en este caso el dem-more, y vamos a ir a la opción de propiedades. En propiedades aparece la opción de Symbology, en la pestaña de simbología, y en Symbology vamos a indicarle al programa cómo queremos que se nos muestre la información. Vean que por default aparece la opción Stretch. El Stretch nos lo muestra en ese rango de grises, como si fuera una ortofoto. Recordemos que esto originalmente es información BIL, bits intercalados por línea, o sea, a final de cuentas una imagen. Nosotros no queremos mostrarla bajo esta denominación, sino que queremos mostrarla clasificada en rangos, intervalos o segmentos de altitud. Para ello, vamos a dar clic en las opciones de Show, en la que se llama Classify, para clasificarla.
Y cuando damos clic en Classify, aparece la propuesta del programa de clasificar la información en diferentes rangos. El primero que iría de los 559 metros a los 1147 metros, el segundo que iría de los 1147 a los 1466 y así sucesivamente hasta el valor máximo de altitud o el rango o el segmento máximo de altitud que iría de los 2563 a los 4928. Como pueden ver, el valor mínimo y el valor máximo se ajustan al valor mínimo y máximo que nos es mostrado en la tabla de contenidos, en este caso en el tema en la tabla de contenidos. Vamos a dejarlo reclasificado en esas 5 clases por default que nos muestra el sistema y vamos a seleccionar otra escala de colores. En el Color Ramp de grises o de negro a gris, ustedes pueden seleccionar el tono que a ustedes más les guste. En este caso yo lo voy a dejar en rojos, de manera que los rojos más claros correspondan a los valores de altitud más bajos y los rojos en tonos más fuertes a los valores de elevación más altos. Una vez que han seleccionado su color y que ya tienen la información clasificada en estas 5 clases, vamos a dar clic en aplicar, vamos a dar clic en aceptar y vean cómo ahora los diferentes segmentos de elevación nos son mostrados en los rangos asociados a la paleta de colores. ¿Cómo puedo comprobarlo? Muy sencillo. Puedo dar clic en este botón que se llama Identify, que recordemos nos sirve para obtener información sobre un objeto o sobre un rasgo en particular de lo que está representándose en un tema o capa temática. Y si por ejemplo yo doy clic en esta parte, el programa me dice que el píxel en el cual yo di clic tiene un valor de 904, o lo que es lo mismo, 904 metros sobre el nivel del mar, que en este caso, en count, hay 16.664 píxeles, además de este, que presentan ese mismo valor de altitud, ese mismo valor de 904. Y es el píxel 344 en esta fila en la retícula. Arriba, en Location, pues está la información sobre lo que son sus coordenadas específicas, obviamente manifestadas en metros porque estamos en UTM. Yo puedo llevar el Identify un poquito para acá y puedo dar clic, por ejemplo, ahora en un píxel que esté en los valores máximos. Voy a dar clic en un píxel de aquí arriba, que es un rojo intenso, y el Identify me dice que es la clase 4, o sea, la clase que corresponde a el rojo más intenso, y que este píxel tiene un valor de 3.281 metros sobre el nivel del mar, es el píxel 2721 en la fila y que hay 431 píxeles, además de él, que comparten este valor de 3.281 metros. Ustedes pueden seguir haciendo pruebas, dando clics en los diferentes segmentos de colores del modelo digital de elevación, de acuerdo a lo que es el orden de colores que ustedes hayan asignado, para poder verificar que haya sido reclasificado de acuerdo a los parámetros que ustedes ingresaron en Symbology. Al momento de indicarle a la parte de simbología del Symbology los parámetros para asignar esta clasificación de segmentos o rangos altitudinales a nuestro tema raster de elevación, nosotros optamos por el default, las 5 clases de default que el programa en automático nos marcaba. No es norma, no es obviamente vinculante el hecho de que tengan que ser estas 5 clases. Nosotros podemos reclasificar la simbología del tema raster de manera que nos muestre un número determinado de clases, de segmentos o de rangos de información altitudinal. En este caso, por ejemplo, lo dejamos marcados en las 5 clases o categorías propuestas por default, pero podemos llevarlo a más o a menos. Por ejemplo, nosotros podemos dar clic sobre el tema raster con el botón derecho del mouse, ir de nuevo a propiedades
ir de nuevo a simbología y en lugar de 5 clases marcarle, por ejemplo, que queremos reclasificarlo en 8. Obviamente el número de segmentos se extiende y la amplitud de los segmentos disminuye. En este caso, pues si lo pedimos en 8, voy a cambiar el color únicamente para cambiarle el aspecto. Lo pedimos en 8 clases, damos clic en aplicar, clic en aceptar y pues ahí lo está marcando en las 8 clases que nosotros le acabamos de señalar. Un aspecto visual de la información que seguramente les interesará, como siempre les gustan los colorcitos, es el hecho de que nosotros podemos dotar a este display, a esta representación del modelo digital de elevación, del mismo efecto tridimensional o de la misma sensación tridimensional que encontrábamos en Global Mapper. En realidad es un efecto de 2 dimensiones, la tridimensionalidad real. Todavía es un aspecto teórico en un sistema de información geográfica, no es un aspecto informático que se haya aterrizado ya, pero le podemos dotar a la información de esa sensación tridimensional. Para ello, en la parte de simbología, de nuevo clic derecho, propiedades, simbología, hay una opción en la parte de abajo que se llama Use Hillshade Effect, usar el efecto de sombreado. Si ustedes marcan la casilla, dan clic en aplicar, dan clic en aceptar. Bueno, con esta paleta de colores no se ve muy bien, así que la voy a cambiar. Vamos a elegir, no sé, otra vez los rojos, aplicar, aceptar. Aquí se nota mejor. Vean ese efecto, entre comillas, de tridimensionalidad que adquiere la información. Se nota mejor en un momento dado si puedo hacer algún zoom. Y con la calidad de transmisión de YouTube no lo sé, pero bueno, seguramente en sus pantallas podrán observar mejor y de acuerdo a una escala, una rampa de colores más apropiada, ese efecto tridimensional en la información. Ahí está. Hemos probado lo que es clasificar la información y reclasificar la información desde la parte de Symbology, desde la parte de lo que es las opciones de simbología de display que tenemos en lo que es la capa temática directamente en la tabla de contenidos. Pero además de ello, nosotros podemos obtener un tema raster independiente a este con la reclasificación que nosotros estemos marcándole al programa. Este paso, el obtener lo que es un tema reclasificado, me va a servir para poderles mostrar aspectos importantes respecto a la estructura informática de la información raster y por qué deben ser muy cuidadosos al momento de organizarla, guardarla y administrarla. Como paso previo a ello, vamos a crear una tabla, mejor dicho, una gráfica, de frecuencias para poder tener esa gráfica de frecuencias de los diferentes intervalos o rangos de elevación de nuestro modelo digital de elevación como una actividad accesoria. Es algo útil, es algo que necesitan aprender, crear una tabla de frecuencias a partir de un tema raster. Para crear la tabla de frecuencias a partir de un tema raster, nosotros necesitamos desplegar la tabla de valores o la tabla de atributos de ese tema raster. Así que vamos al tema en la tabla de contenidos, botón derecho del mouse, abrir tabla de atributos. ¿Cuál es la estructura de la tabla de atributos de un tema raster, de una capa temática raster? Vamos a encontrar un row ID o un identificador de filas. Obviamente, pues, esas filas van a ser tantas filas como tenga nuestro modelo digital de elevación. En este caso tiene 4275 filas de píxeles. Además vamos a encontrar una columna que se llama Value. Value va a hacer referencia a los distintos valores de altitud, a los distintos valores de elevación concurrentes en nuestro modelo digital. Vemos que comenzamos por el valor más bajo, que es 559, que corresponde a este 559, y si desplazamos la barra de la tabla, vemos 4.928 metros, que corresponden a estos 4.928 metros.
Por último, a extrema derecha encontramos un campo que se llama count. Count hace referencia al número de píxeles, como les indicaba yo en la parte del Identify, que comparten ese valor altitudinal específico. Para el caso del valor más bajo, 559 metros sobre el nivel del mar, tenemos 3 píxeles. Para 560 metros únicamente hay 1. Y así sucesivamente. Vean, por ejemplo, que para 579 hay un montón, 5271. Así sucesivamente hasta el valor más alto, el valor más elevado, por usar una expresión, 4928, que corresponde a un solo píxel. Nosotros vamos a utilizar la estructura de esta tabla de valores para crear una gráfica de frecuencias, o lo que es lo mismo, cuántos píxeles representan el mismo valor de altitud en el modelo digital de elevación, pero en esta ocasión mostrado o desplegado por medio de una gráfica. Para obtener la gráfica vamos a ir al botón de las opciones de la tabla, el primer botón, damos clic en la pestaña y luego vamos a dar clic en la opción que se llama Crear gráfico. Damos clic en Crear gráfico, aparece esta plantilla, el Create Graph Wizard, que nosotros vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar una gráfica vertical, un vertical bar para poder crear esa tabla de frecuencias. La fuente de información, la tabla de fuente de información de la capa temática obviamente va a ser el DEM del estado de Morelos. En el valor vamos a poner el count, o sea, el número de píxeles, y vean cómo se despliega ya la gráfica de frecuencias. En este caso, obviamente, vemos que las frecuencias más altas corresponden a los valores más bajos de altitud y las más altas y los valores más altos corresponden a las frecuencias más bajas. Como campo de la X vamos a poner value, que es la frecuencia, que es el valor del píxel, el valor de altitud o de elevación del píxel. En el caso del campo de las X, dejémoslo como tal. En el eje vertical, déjenlo en izquierda. En el eje horizontal, déjenlo en bottom. En este caso, vamos a dejar lo que es el color de la gráfica de acuerdo al color que está mostrado en el tema. Ustedes pueden en un momento dado dejarlo como tal, match with layer, o sea que haga match con el color de la capa. Pueden abrir una paleta, pueden cargar diferentes tipos de paleta, o bien pueden hacer custom para llevar los colores pues a sus digamos a sus selecciones personales. Yo lo voy a dejar como match with layer. En cuanto al estilo de la barra, déjenlo en rectángulo, dejen las opciones en un momento dado de acomodo de los ejes y de la simbología como están. Vamos a dar clic en siguiente. Podemos nosotros asignarle un título a la gráfica que vamos a crear. En este caso vamos a ponerle por título gráfica de frecuencias MDE Morelos. Pueden ponerle también un pie, un foot. Yo lo voy a dejar como está. Pueden ponerlo en tercera dimensión. A mí no me gusta cómo se ve, lo voy a dejar como tal. Pueden quitar o poner la leyenda de la gráfica. En este caso yo lo voy a quitar porque vean que pues es el count. Y obviamente pues el count que está en la tabla es demasiado largo para que quede mostrado en lo que es la leyenda de la gráfica. Y aparte no tiene ningún sentido. O sea, se sobreentiende ya que el count pues es la frecuencia, el número de los píxeles. Y el value, el valor de altitud de esos píxeles. Así que lo voy a quitar. Pueden en un momento dado ustedes también jugar con lo que son las propiedades de los ejes, o sea, llevar los distintos elementos hacia orientaciones particulares. Y pueden también en un momento dado quitar en la parte del count, poner algún tipo de, digamos como de sobrenombre a lo que es la columna correspondiente. En este caso vamos a ponerle
frecuencia. Pueden dejarlo visible, pueden llevarlo logarítmico. En este caso, pues vamos a dejarlo como tal, el valor, la frecuencia y el título. Vamos a dar clic en Finish para generar la tabla. Y en este caso, ya tenemos la tabla generada. Esta tabla podemos nosotros modificarle un poquito el tamaño, podemos modificar la longitud de la misma y queda almacenada en lo que es el entorno de trabajo de ArcGIS 10.5. Aunque está ya en el entorno de trabajo de lo que es ArcGIS 10.5, nosotros también tenemos la opción de exportar esta gráfica de frecuencias que hemos creado mediante el uso de un formato de intercambio gráfico. Para poder exportar las gráficas que nosotros generamos en ArcGIS 10.5, el procedimiento generalmente siempre será el mismo. Vamos a dar clic con el botón derecho sobre el cabezal de la gráfica y vamos a dar clic en la opción de exportar. En exportar, este cuadro de diálogo nos pregunta cuál será el formato de intercambio gráfico que nosotros queremos adoptar para poder hacer la exportación del archivo. El intercambio de formato gráfico más común que se utiliza es el JPG, así que si lo seleccionamos, podemos jugar con la calidad, podemos jugar con los DPIs, con los puntos por pulgada de la imagen. En este caso yo le voy a dejar los valores de default que aparecen y ya que establecemos el formato de intercambio y los valores de calidad, vamos a dar clic en salvar, en guardar. En guardar vamos a buscar la práctica, la carpeta de la práctica que nosotros estamos trabajando, que en este caso es en el disco duro, en la que se llama 1-práctica-4 y le podemos dejar el formato de intercambio .jpg y le tenemos que asignar un nombre. En este caso, pues yo le voy a poner graph de gráfica, frec de frecuencia, MDE de modelo digital de elevación, MOR de Morelos. Gráfica de frecuencias del modelo digital de elevación de Morelos. Voy a dar clic en guardar. Y una vez que damos clic en guardar, damos clic en close. Y revisando nuestra carpeta de trabajo, vemos que aquí se ha guardado ya el JPG correspondiente. Si lo abrimos, pues nos mostrará la gráfica que nosotros acabamos de trabajar en el ArcMap. De esta manera ustedes pueden crear gráficas de frecuencias de un tema raster. Es una cosa sencilla, pero es una cosa importante de hacer. Cerramos la gráfica, cerramos la tabla de valores y ahora sí, vamos a probar la otra reclasificación. La reclasificación que nos genera un archivo raster reclasificado independiente del archivo raster que estamos manejando en este momento. Voy a la caja de herramientas, regreso todas las opciones de Conversion Tools para cerrar todas las cajas y ahora voy a ir en el ArcToolbox a la opción que se llama Spatial Analyst Tools. Doy clic para desplegar y voy a concentrarme en la opción que se llama Reclass. Doy clic en Reclass para desplegar sus opciones y voy a dar doble clic en la opción que se llama Reclasificar. Doy doble clic en Reclassify y aparece este cuadro de diálogo. En este momento nosotros tenemos este modelo digital de elevación de Morelos desplegado en 7 clases, en 7 categorías o 7 segmentos, 7 rangos altitudinales. Nosotros vamos a hacer una reclasificación que, por ejemplo, únicamente lo lleve a 3 rangos. Pide un raster input, que en este caso es el modelo digital de Morelos como tal. Tenemos que seleccionar cuál es el campo que tenemos que reclasificar. Tenemos que reclasificar el campo value para poder nosotros asignar 3 segmentos, 3 rangos, 3 intervalos de elevación, 3 intervalos altitudinales. Una vez que tenemos el input y tenemos el campo reclasificar, vamos a dar clic en el botón Classify, clasificar. Y en Classify vamos a, a establecer los parámetros de la reclasificación. Primero tenemos que seleccionar un método.
Hay varios métodos: manual, equal interval, define interval, quantile, natural breaks, intervalo geométrico o desviación estándar. Este tema de lo que son los métodos de clasificación o de reclasificación lo veremos más ampliamente en otra práctica. En este caso vamos a pedirle al programa que nos haga 3 clases, dando clic en 3, bajo lo que es el método que se llama natural breaks. Dejen natural breaks como método, 3 clases, y vean que en la parte de abajo les da un informe de cómo se van a distribuir los valores en la reclasificación. Tenemos el valor mínimo, que es 559, hacia el valor máximo, que es 4928. Y les dice que va a seleccionar un primer valor de corte en 1369. O lo que es lo mismo, todos los píxeles que tengan 559 a 1369 de valor serán reasignados en una clase 1. Luego vamos a ir del 1370 hacia el 2171 para agrupar una clase 2 y posteriormente del 2171 al 4928 para agrupar una clase 3. Ahora, es importante hacer algunos comentarios sobre la distribución. Vean ustedes, por ejemplo, que la primera clase se extiende en un rango menor de los valores de elevación, comparándolo con la clase 3, que se extiende en un rango mayor de los valores de elevación. Esto lo hace así el programa por el método que estamos utilizando, por el natural breaks. ¿Por qué? Porque es un método que tiende en un momento dado a guardar tiende a guardar la proporcionalidad en cuanto a los píxeles contenidos en cada clase. Recordemos, de acuerdo a nuestra tabla de frecuencias, que los valores bajos de altitud son los que tenían una mayor frecuencia y los valores altos de altitud son los que tenían una menor frecuencia. Por tanto, el rango o segmento de esta primera clase es más corto que este segmento de la tercera clase. ¿Para qué? Para que más o menos en las 3 clases queden representados o queden distribuidos un número proporcional de píxeles. En el break value lo que nos da es la información de los valores de rompimiento de las clases, los valores en los cuales una clase se rompe para comenzar otra clase. En este caso corresponden pues a los valores que hemos nosotros revisado en lo que es la parte de este gráfico de comportamiento de la reclasificación. Damos clic en OK. Ya que tenemos los valores asignados, bajamos un poquito la barra para poder desplegar las opciones y vamos a darle ruta y nombre a este raster reclasificado del modelo digital de elevación. Damos clic en la carpeta, subimos un nivel para poder acceder al nivel general de la práctica y vemos que la práctica, la carpeta de la práctica tiene una carpeta, una subcarpeta que se llama Reclass MDE More. Damos doble clic, lo vamos a guardar ahí y como nombre al raster que vamos a crear únicamente le vamos a poner rec de reclasificar, MDE de modelo digital de elevación, MOR de Morelos. Clic en salvar, ya tenemos la ruta, la carpeta Reclass MDE More y el nombre del archivo que es rec MDE More. Damos clic en OK y esperamos a que el programa haga el procedimiento. Vemos que aparece el recuadrito en azul con la palomita en verde, que nos indica que el procedimiento ha sido exitosamente realizado, y que arriba en la tabla de valores aparece ya la reclasificación de la información. En este caso vean, pues que es la misma información únicamente reclasificada en 3 clases o categorías de valores de altitud. Si abrimos su tabla de valores, obviamente veremos únicamente los 3 registros correspondientes. En la clase 1 tenemos este número de píxeles, en la clase 2 este otro, y en la clase 3 este otro número de píxeles. Bien, ya que tenemos el archivo
raster, el tema raster reclasificado, aprovecho este punto para hacerles notar algunas indicaciones, algunas observaciones muy importantes respecto a por qué se debe ser cuidadoso en la administración, en el guardado y en el manejo de información raster en la carpeta de información. Voy a minimizar un poquito ArcGIS. Voy a ir a la parte de la carpeta de la práctica y necesito que pongan atención en lo siguiente. Voy a referirme a lo que es la subcarpeta MDE-MOR, que es la subcarpeta que contiene el modelo digital de elevación de Morelos, de todo el estado de Morelos, que nosotros acabamos de generar. Lo voy a abrir. Vean que tiene la carpeta homónima de MOR y hay una subcarpeta que se llama Info. Voy a abrir esa subcarpeta Info y vean los archivos que contiene esa subcarpeta Info. Ahora, en una ventana nueva del navegador de Windows, voy a abrir, perdón, quédate ahí. Voy a abrir la subcarpeta correspondiente al reclass, a la reclasificación que nosotros hicimos del modelo digital de elevación. O sea, estoy abriendo un raster distinto guardado en la misma carpeta de trabajo. Vemos que aparece la subcarpeta homónima al tema raster, rec.mde.mor, y además aparece otra subcarpeta que también se llama info. Voy a abrir esta subcarpeta info. Aquí tienen la subcarpeta info del modelo digital de elevación y la subcarpeta info del reclass de ese mismo modelo digital de elevación. Como pueden ver, por principio de cuentas, las subcarpetas son homónimas. Ambas se llaman info. Y como pueden ver, ambas contienen los mismos archivos. No los mismos archivos en el sentido de que estos archivos sean estos archivos, sino que estos archivos se llaman igual, exactamente igual a estos otros, e incluso están listados en el mismo orden. Por esto es muy importante que la información raster que ustedes manejen en un sistema de información geográfica siempre esté guardada. Cada una de las capas temáticas raster, cada tema raster, en su subcarpeta única y exclusiva. ¿Por qué? Porque si ustedes generan rasters en una misma carpeta sin diferenciar las carpetas de esos rasters, estos archivos, como tienen los mismos nombres, se van a estar continuamente sobreescribiendo, conforme ustedes vayan generando nueva información raster. Y obviamente, pues todo proceso, todo sistema tiene una capacidad de resistencia, tiene un grado de aguante. Y si ustedes no diferencian las carpetas de sus temas raster, va a llegar el punto en el cual el programa va a ser incapaz de detectar qué información de esos archivos corresponde a uno o a otro raster y pues obviamente van a tener problemas ya en ese punto, llegado ese momento, para leer la información de sus temas raster. Por eso es muy importante que cada uno de los temas, cada uno de las capas temáticas raster que ustedes generan esté guardada en su carpeta de trabajo con nombres diferentes en subcarpetas distintas para que la información quede bien almacenada y ustedes no tengan problemas al momento de administrarla
y manejarla en un sistema de información geográfica. Por tanto, pues la información del modelo digital de Morelos aquí está en su subcarpeta. La información del reclass de ese modelo digital de elevación de Morelos va a estar aquí en su carpeta, y en un momento más, cuando hagamos el recorte, el modelo digital de elevación del municipio de Tepoztlán va a estar guardado en su carpeta. Hecha esta aclaración, vamos a lo que es ya el último punto de la práctica, que es la extracción o el recorte de un fragmento del modelo digital de elevación basándonos en un tema vectorial, en un tema shape. Bien, regresamos a ArcGIS. En este caso el reclass ya lo hicimos y básicamente pues su intención, su finalidad era enseñarles el proceso de reclasificación en términos generales, en sus condiciones generales, y además ayudarme de ello para mostrarles estos aspectos importantes en la administración de la información raster. Así que lo vamos a eliminar el reclass, clic derecho sobre él, remove, y nos quedamos únicamente con el modelo digital de elevación del estado de Morelos. La extracción de una porción de este modelo digital de elevación, la extracción de una porción de este tema raster, basándonos en una capa vectorial, es una operación sencilla, pero importante y también cotidiana en lo que es el entorno de trabajo de un sistema de información geográfica. En la parte teórica, yo les mencioné en alguna clase que supuestamente, aunque la información raster y vectorial puede compartir el entorno de trabajo de un SIG, la información vectorial se manejaba con la información vectorial y la raster con la información raster. Esto es únicamente teórico, o sea, es algo que dicen los libros, pero la práctica ya ha superado en este caso lo que dicen los libros, y ahora es posible realizar diversas operaciones en las cuales van a interactuar la información raster con la información vectorial. Para poder hacer el recorte de este modelo digital de elevación en lo que corresponde únicamente al área del municipio de Tepoztlán, vamos primero a agregar ese tema vectorial, a agregar el tema vectorial de Tepoztlán a la tabla de contenidos. Para ello, clic botón derecho en Layers, agregar datos, subimos un nivel a la carpeta general de la práctica, seleccionamos el tema tepoztlán.shp y lo agregamos. En este caso les marca la diferencia en cuanto a lo que es proyección, ignórenla, díganle que sí, close. Aparece ya el tema de Tepoztlán marcado en su ubicación, y vamos a proceder a elaborar el recorte, de manera que de todo lo que es el modelo digital de elevación del estado de Morelos, obtengamos un raster que únicamente contenga lo que corresponde al área de distribución, a la extensión del municipio de Tepoztlán. Vamos al Toolbox, regresamos todas las opciones, regresamos las opciones de las herramientas hasta Spatial Analyst Tools, y en Spatial Analyst Tools vamos a enfocarnos en la opción que se llama Extraction. Damos clic para abrir las diferentes opciones de la herramienta, y aquí viene un aspecto idiomático importante. De las diferentes opciones desplegadas en el menú de Extraction, la primera que llamaría nuestra atención es la que se llama Extract by Polygon, o sea, extraer por polígono. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que este shape, pues obviamente es un polígono. Es el polígono que nos está mostrando la extensión de lo que es el municipio de Tepoztlán. Y por tanto, pues nosotros sobreentenderíamos que es la opción que nosotros tenemos que marcar, la opción que nosotros tenemos que utilizar. Bueno, pues aquí hay un nuevo error idiomático en lo que es el programa como tal. El programa no entiende que esto es un polígono, sino que el programa entiende que esto es una máscara. ¿Por qué? No lo sé, porque en el entorno de trabajo de un sistema de información geográfica, una máscara es una cosa muy distinta. Una máscara es un tema vectorial o un tema raster que se utiliza para
asignar artificialmente valores a ciertas porciones o a la totalidad de otro tema raster o de otro tema vectorial. Eso es lo que es una máscara. Pero los programadores, pues, a lo mejor no lo conocen de esa manera. Así que pusieron o entienden ellos que este shape de Tepoztlán es una máscara y no un polígono. Así que la opción que tendremos que seleccionar será extraer por máscara. Damos doble clic en extraer por máscara. Pide un input raster, en este caso el raster que tenemos es el modelo digital de Morelos, lo marcamos. Y luego pide otro input raster o un objeto de datos de máscara. En este caso ese objeto de datos de máscara será el municipio de Tepoztlán. Tenemos que darle ruta y nombre al raster nuevo que estamos generando. En este caso vamos a dar clic en la carpeta, subimos un nivel y este raster se va a quedar guardado en la subcarpeta MDE-Tepos. Doble clic sobre ella y como nombre pues le pondremos el mismo, MDE-Tepos. No pongo Tepoztlán como tal porque también una indicación importante, y aprovecho el punto para marcarla, es que los nombres de las carpetas y de los archivos de la información raster que se genera, se sugiere que sean lo más cortos posible. Y además, pues deben guardar las mismas formalidades que hemos platicado, que hemos discutido en ocasiones anteriores. No caracteres extraños, no espacios en blanco. Si ustedes guardan un raster con un nombre en espacio en blanco o en una subcarpeta que tenga espacios en blanco, el programa no lo va a leer. Nunca, jamás en la vida. Siempre deben llenar esos espacios con guiones bajos o con guiones medios. No poner tildes, caracteres extraños, etcétera, etcétera. Ya que le dimos ruta y nombre, damos clic en salvar, damos clic en OK y el programa va a extraer esa porción del modelo digital de elevación. Vemos que ya ha terminado la operación, la ha terminado de manera exitosa. Y arriba del raster general de Morelos aparece otro raster que se llama MDE-Tepos. Despinto el municipio de Tepoztlán, vemos aquí el raster nuevo. Voy a clasificarlo igual en 7 valores, propiedades, clasificar, lo clasifico en 7. Le voy a asignar una paleta de colores distinta para poderlo distinguir de el raster que le dio origen. Voy a hacer el Hillshade también, aplicar, aceptar. Y vemos cómo aquí ya está el modelo digital de elevación, la extracción del modelo digital de elevación, Sum to Layer, que corresponde únicamente al municipio de Tepoztlán. Obviamente si yo borro el modelo digital general del estado, pues lo que es esta extracción se queda solita como tal. De esta manera se pueden extraer porciones, áreas específicas de un tema raster, de cualquier tema raster, no únicamente un modelo digital de elevación, utilizando para ello un shape o una capa temática vectorial. Obviamente esa capa temática vectorial tendrá que ser de polígonos. ¿Por qué? Porque son los grafismos que son susceptibles de adquirir la propiedad espacial de la extensión del área. No se puede recortar un modelo digital de elevación con un tema de líneas. ¿Por qué? Porque son adimensionales en varios aspectos y tampoco se puede recortar con un tema de puntos porque los puntos representan entidades u objetos geográficos totalmente adimensionales. Bien, con esto hemos completado lo que es la guía práctica de la sesión. Déjenme verificar. Sí, efectivamente todo está ya cubierto. Sobre esta práctica, ustedes van a entregar un ejercicio a casa, que es el ejercicio a casa número 4, para el cual pues les estaré enviando lo que es la información cartográfica necesaria para su ejecución y lo que es el documento entregable, el reporte de la práctica, el ejercicio como tal,
con los puntos que ustedes tienen que cubrir para obtener el porcentaje de calificación que corresponde a la actividad. De nueva cuenta, deseo que estén bien de salud, que sus familias, sus seres queridos también se encuentren bien. Cuídense mucho y seguiremos en contacto por esta vía.